Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Buenos días, estimados amigos. Estamos nuevamente en un programa de ciencia, religión, fe y Biblia. Y el tema que nos corresponde el día de hoy es el origen de todo. Estamos aquí en este planeta que le hemos puesto por nombre Tierra, en el cual existe la vida, y aunque los científicos envían señales al espacio exterior buscando que alguna otra civilización pueda recibir esas señales y contestarlas, hasta el momento ninguna civilización se ha comunicado. Yo recuerdo que cuando estaba en la secundaria se hablaba mucho de que en los otros planetas del sistema solar existía vida. Se hablaba de los marcianos, de los saturninos, de los venusianos, y conforme el tiempo ha pasado y el hombre ha tenido la posibilidad de tener instrumentos que le permitan detectar si en estos planetas del sistema solar existe vida, pues la realidad es que no la hay. El hombre ha avanzado notablemente en el conocimiento científico y hay personas como el filósofo Antony Flew, que además de entender y estudiar los resultados de la ciencia, ha tenido el interés por contestar preguntas que se hace la filosofía al respecto de todo lo que existe. Este hombre, como lo hemos mencionado en programas anteriores, era un ateo convencido que al cabo del tiempo y por, según él dijo, los resultados que la ciencia fue obteniendo, en especial a partir de el siglo XX, finales del siglo XX, finalmente quedó convencido de que su posición era equivocada y de que hay una mente inteligente que creó el universo y todo lo que existe. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de algunas cosas que él afirma en su libro
Dios existe. Y en particular, él menciona en el capítulo 6 de ese libro que lleva por título ¿Sabía el universo que nosotros veníamos? Lo siguiente: imaginemos que en las próximas vacaciones llegamos a nuestra habitación de hotel. El reproductor de CD situado sobre la mesilla de noche hace sonar dulcemente una canción de nuestro disco favorito. El cuadro colgado sobre el cabecero de la cama es idéntico al que cuelga sobre la chimenea de nuestra casa. La habitación está perfumada con nuestra fragancia preferida. Sacudimos la cabeza con asombro y dejamos las maletas en el suelo. Sorprendidos, exploramos con atención nuevos detalles. Nos deslizamos hasta el minibar, abrimos la puerta y contemplamos con estupefacción su contenido. Sí, son nuestras bebidas favoritas, nuestras galletas y caramelos favoritos, incluso nuestra marca de agua mineral predilecta. Nos alejamos entonces del minibar y deambulamos por la habitación. Descubrimos que hay un libro sobre el escritorio. Se trata de la última publicación de nuestro autor preferido. Echamos un vistazo al cuarto de baño, donde encontramos cuidadosamente alineados junto al lavabo diversos productos de belleza y cuidado personal, cada uno de los cuales parece haber sido escogido específicamente para nosotros. Encendemos la televisión, que resulta estar sintonizada en nuestro canal favorito. Lo lógico es que con cada nuevo descubrimiento sobre este hospitalario entorno, nos mostremos cada vez menos inclinados a pensar que todo pueda ser una coincidencia. Nos preguntaremos cómo los responsables del hotel han podido obtener una información tan detallada sobre nosotros. Quizás nos maravillemos de su meticulosa diligencia. Quizás nos inquiete la idea de cuánto va a costarnos todo este lujo, pero sin duda estaríamos inclinados a pensar que alguien sabía que íbamos a llegar. Este escenario vacacional es una parábola torpe y limitada del llamado argumento del ajuste fino. La popularidad reciente de este argumento ha puesto de manifiesto una nueva dimensión de las leyes de la naturaleza. Cuanto más examino el universo y estudio los detalles de su arquitectura, escribe el físico Freeman Dyson, más evidente me parece que el universo sabía en algún sentido que nosotros íbamos a venir. Dicho de otra forma, las leyes de la naturaleza parecen haber sido fabricadas de forma que puedan impulsar el universo hacia la aparición y la conservación de la vida. Este es el llamado principio antrópico,
popularizado por pensadores como Martin Rees, John Barrow y John Leslie. Tomemos las leyes físicas más básicas. Se ha calculado que si el valor de solo una de las constantes fundamentales, la velocidad de la luz o la masa de un electrón, por ejemplo, hubiese sido ligeramente diferente, no se hubiese podido formar ningún planeta capaz de permitir la evolución de la vida humana. Este ajuste fino ha sido explicado de dos formas. Algunos científicos han dicho que el ajuste fino es la prueba del diseño divino. Otros muchos han especulado que nuestro universo es uno entre muchos, un multiverso, con la peculiaridad de que el nuestro resultó tener las condiciones adecuadas para la vida. Pero prácticamente ningún científico importante hoy día sostiene que el ajuste fino haya podido ser simplemente el resultado del azar operando en un solo universo. En su libro Mentes Infinitas, John Leslie, un destacado teórico del principio antrópico, arguye que la mejor explicación para el ajuste fino es el diseño divino. Dice que lo que le impresiona no son argumentos particulares relativos a casos concretos de ajuste fino, sino el hecho de que sean posibles tantos argumentos relativos a tantos datos. Si hubiera aspectos del funcionamiento de la naturaleza que parecieran muy afortunados y también totalmente fundamentales, escribe, entonces estos bien podrían ser considerados como evidencias especialmente favorecedores de la creencia en Dios. Cita algunos ejemplos de tales aspectos afortunados y fundamentales del funcionamiento de la naturaleza. Primero, el principio de relatividad especialmente garantiza que fuerzas como el electromagnetismo tengan un efecto invariable, aunque actúen perpendicularmente a la dirección de desplazamiento de un sistema. Esto permite que funcione el código genético y que los planetas no se desintegren cuando rotan. Segundo, las leyes cuánticas impiden que los electrones colapsen sobre el núcleo del átomo. Tercero, la fuerza electromagnética es de tal intensidad que permite que tengan lugar muchos procesos clave. Hace posible que las estrellas ardan establemente durante miles de millones de años. Permite la síntesis del carbono en las estrellas. Garantiza que los leptones no sustituyan a los quarks, lo cual habría hecho imposible la existencia de los átomos. Es responsable de que los protones no decaigan demasiado rápido y que no se repelan con demasiada fuerza,
lo cual habría hecho imposible la química. ¿Cómo es posible que la intensidad de una misma fuerza satisfaga requisitos tan variados cuando parece que se requerirían intensidades diferentes para cada uno de dichos procesos? La alternativa a la idea del diseño divino es la teoría del multiverso. Dice Flu: sostendré, sin embargo, que la existencia de un multiverso no eliminaría aún la cuestión de la fuente divina. Uno de los defensores más destacados de la idea del universo es el cosmólogo Martín Rees. Rees observa: cualquier universo favorable a la vida, lo que podríamos llamar un universo biófilo, tiene que estar ajustado de una forma particular. Las condiciones para cualquier vida del tipo que conocemos, estrellas longevas y estables, átomos estables como los del carbono, el oxígeno y el silicio, capaces de combinarse para formar moléculas complejas, etc., dependen de las leyes físicas y del tamaño, índice de expansión y contenido del universo. Esto podría ser explicado, dice, mediante la hipótesis según la cual habría muchos universos, dotado cada uno de diferentes leyes y constantes físicas, y el nuestro pertenecería a un tipo de universos capaces de conducir a la aparición de la complejidad y de la conciencia. Si esto es así, el ajuste fino dejaría de ser sorprendente. Rees menciona las variantes más conocidas de la idea de el multiverso. Rees señala que estas ideas sobre el multiverso son altamente especulativas y requieren una teoría que describa coherentemente la física de las densidades ultraelevadas, la configuración de las estructuras en las dimensiones adicionales, etc. Observa que sólo una de esas versiones del multiverso puede ser correcta, y en realidad añade: muy probablemente ninguna de ellas lo es. Hay teorías alternativas que conducirían solo a un universo. Tanto Paul Davies como Richard Symburne rechazan la idea del multiverso. Davies, que es físico y cosmólogo, escribe que es trivialmente cierto que en un universo infinito cualquier cosa que pudiera ocurrir, ocurriera. Pero esto no es en absoluto una explicación. Si estamos intentando entender por qué el universo es bioamigable, no nos ayuda que se diga que todos los universos posibles existen efectivamente. Como un disparate lo explica todo y no explica nada. Con esto quiere decir que es una afirmación vacía. Si decimos que el mundo y todo lo que hay en él comenzaron a existir hace 5 minutos,
que nuestras memorias han sido rellenadas con falsos recuerdos de acontecimientos de muchos años y que el mundo ha sido sembrado de falsas evidencias de hechos arcaicos, nuestra afirmación no puede ser refutada. Lo explica todo sin explicar nada. Una verdadera explicación científica, dice Davis, es como una única bala que acierta en el blanco. La idea del multiverso sustituye el mundo real racionalmente ordenado por una payasada infinitamente compleja y priva de cualquier significado a la idea misma de explicación. Swinburne es igual de tajante en su desdén hacia la explicación basada en el multiverso. Es una locura postular un trillón de universos causalmente desconectados entre sí para explicar los rasgos de un solo universo, cuando postular una sola entidad, Dios, solucionaría el problema. Hay tres cosas que se pueden decir sobre el argumento del ajuste fino. En primer lugar, es un hecho innegable que vivimos en un universo dotado de ciertas leyes y constantes, y que la vida no habría sido posible si algunas leyes y constantes hubiesen sido diferentes. En segundo lugar, el hecho de que las leyes y constantes existentes permitan la conservación de la vida no responde a la pregunta sobre el origen de la vida. Esta es una cuestión muy diferente, como intentaré mostrar. Tales condiciones son necesarias para que surja la vida, pero no son suficientes. En tercer lugar, el hecho de que sea lógicamente posible que haya múltiples universos dotados de leyes físicas propias no demuestra que tales universos existan efectivamente. No existe en la actualidad la menor evidencia empírica en favor del multiverso. Sigue siendo una idea puramente especulativa. Lo que es especialmente importante aquí es el hecho de que la existencia de un multiverso no explica el origen de las leyes de la naturaleza. Preguntar cómo se originaron las leyes que rigen el multiverso sería lo mismo que preguntar por el origen de las leyes de la naturaleza en general. Paul Davis señala: los defensores del multiverso a menudo son ambiguos acerca de cómo serían seleccionados los valores de los parámetros en los diversos universos. Si hay una ley de leyes que describe cómo son asignados los valores de los parámetros cuando pasamos de un universo al siguiente, entonces solo hemos desplazado el problema del carácter biofílico del cosmos un nivel hacia arriba. Porque, en primer lugar, ¿por qué ahora debemos explicar de dónde procede la ley de leyes? Así que, haya o no multiverso, todavía tenemos que habernosla
con la cuestión del origen de las leyes de la naturaleza. Y la única explicación viable es la mente divina. Vamos a hacer un paréntesis y continuamos en breve. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando en
Continuamos y vamos a analizar ahora una pregunta que se hace en su libro Dios existe, Anthony Flew, y que es ¿cómo llegó a existir la vida? Él comenta: cuando los medios de comunicación informaron por primera vez sobre el cambio en mi visión del mundo, se dijo que yo había afirmado que la investigación de los biólogos sobre el ADN había mostrado que la inteligencia debía haber jugado algún papel en la aparición de la vida, dada la casi increíble complejidad de los ajustes necesarios para producirla. Había escrito previamente que la explicación de la primera aparición de materia viva a partir de la materia inerte, especialmente allí donde esta primera materia viviente ya poseía la capacidad de reproducirse genéticamente, invitaba a una nueva versión del argumento de diseño. Sostuve que no existía ninguna explicación materialista satisfactoria para un fenómeno así. Estas afirmaciones suscitaron indignación en una serie de críticos que afirmaron que yo no estaba familiarizado con los trabajos más recientes sobre abiogénesis. Richard Dawkins sostuvo que yo estaba apelando a un dios tapahuecos. En mi nueva introducción a la edición de 2005 de Dios y la filosofía, dije que, por mi parte, estoy encantado de que mis amigos biólogos me aseguren que la protobiología es ya capaz de producir teorías sobre la evolución de la materia orgánica primigenia, y que varias de esas teorías son coherentes con todos los datos científicos confirmados hasta ahora. Pero debo advertir que el trabajo más reciente que he visto muestra que la visión de la física actual sobre la edad del universo deja demasiado poco tiempo para que estas teorías hagan su trabajo. Más importantes son, sin embargo, las objeciones filosóficas a los estudios sobre el origen de la vida. La mayor parte de tales estudios son realizados por científicos que rara vez prestan atención a la dimensión filosófica de sus descubrimientos. Los filósofos, por otra parte, han dicho poca cosa sobre la naturaleza y el origen de la vida. La cuestión filosófica que no ha sido resuelta por los estudios sobre el origen de la vida es la siguiente: ¿cómo puede un universo hecho de materia no pensante producir seres dotados de fines intrínsecos, capacidad de autorreplicación y una química codificada? Aquí no estamos tratando de biología,
sino que nos enfrentamos a una categoría de problemas diferentes. Es cierto que los protobiólogos tienen teorías sobre la evolución de la materia viva primordial, pero ellos se ocupan de una categoría distinta de problemas. Se ocupan de la interacción de sustancias químicas, mientras que nuestras preguntas se refieren a cómo algo puede ser intrínsecamente perseguidor de fines y cómo la materia puede ser dirigida por el procesamiento de símbolos. Pero incluso en su propio nivel, los protobiólogos están aún muy lejos de alcanzar conclusiones definitivas. Así lo reconocen dos destacados investigadores del origen de la vida. Andy Knoll, profesor de biología en Harvard y autor de La vida en un planeta joven, los 3.000 primeros millones años de la vida, señala: si intentamos sintetizar lo que a fin de cuentas sabemos sobre la historia profunda de la vida en la Tierra, sobre su origen, sobre las etapas de formación que dieron lugar a la biología que vemos hoy en torno a nosotros, creo que debemos admitir que miramos obscuramente, como en un espejo. No sabemos cómo empezó la vida en este planeta. No sabemos exactamente cuándo comenzó. No sabemos en qué circunstancias. Quiero repetir esto. No sabemos cómo empezó la vida en este planeta. No sabemos exactamente cuándo comenzó. No sabemos en qué circunstancias. Antonio Lascano, presidente de la Sociedad Internacional para el Estudio del Origen de la Vida, indica lo siguiente: un aspecto de la vida, sin embargo, sigue siendo cierto. La vida no podría haber evolucionado sin un mecanismo genético capaz de almacenar, copiar y transmitir a su progenie información que puede cambiar con el tiempo. La cuestión de cómo evolucionó la primera maquinaria genética también sigue siendo un problema irresuelto. De hecho, dice: el desarrollo exacto del origen de la vida quizás no será nunca conocido. En lo que se refiere al origen de la reproducción, John Maddox, editor emérito de Nature, escribe: la cuestión dominante es cuándo y cómo evolucionó la propia reproducción sexual. Tras décadas de especulación, seguimos sin
saberlo. Voy a repetirlo, la cuestión dominante es cuándo y cómo evolucionó la propia reproducción sexual. Tras décadas de especulación, seguimos sin saberlo. El científico Gerald Schroeder señala que la existencia de condiciones favorables a la vida no basta para explicar cómo se originó esta. La vida pudo sobrevivir solo gracias a las condiciones favorables de nuestro planeta, pero no hay ninguna ley de la naturaleza que obligue a la materia a producir entidades autorreplicables y orientada hacia fines. Así que, ¿cómo explicar el origen de la vida? El premio Nobel de Medicina George Wald sostuvo en cierta ocasión, con palabras que se han hecho célebres: escogemos creer lo imposible, que la vida surgió espontáneamente, por azar. En años posteriores a esta frase, llegó a la conclusión de que una mente preexistente a la que considera la matriz de la realidad física construyó un universo físico capaz de criar seres vivos. Él dice: ¿cómo es que, aunque haya tantas otras opciones aparentes, estamos en un universo que posee exactamente ese peculiar conjunto de cualidades que hacen posible la vida? Se me ha ocurrido últimamente, y debo confesar que al principio con cierto espanto de mi sensibilidad científica, que ambas cuestiones deben ser tratadas de forma hasta cierto punto congruente. Es decir, mediante la suposición de que la inteligencia, en lugar de emerger como un subproducto tardío de la evolución de la vida, en realidad ha existido siempre como la matriz, la fuente, la condición de la realidad física, que la substancia de que está hecha la realidad física es substancia mental. Es la mente la que ha compuesto un universo físico o capaz de desarrollar vida, capaz de producir evolutivamente criaturas que saben y crean, criaturas que hacen ciencia, arte y tecnología. Anthony Flew, a este respecto, dice: esta es también mi conclusión. La única explicación satisfactoria del origen de esta vida, orientada hacia propósitos y autorreplicante que vemos en la Tierra, es una mente infinitamente inteligente. Hasta aquí vamos a dejar lo escrito por Anthony Flew en su libro Dios existe. Queremos resaltar que
Los métodos de Antony Flew son métodos que usa la disciplina de la filosofía. Los métodos científicos llegan hasta un cierto punto, pero los métodos filosóficos pretenden, utilizando todos los resultados de la ciencia, ir más allá y responder a preguntas que sabemos que la ciencia no puede responder. Es muy interesante que Antony Flew, que utilizando los métodos de la filosofía durante varios decenios, concluía que no existía un diseño inteligente ni una mente inteligente, finalmente cambia su posición precisamente por los resultados de la ciencia. Esto nos lleva a preguntarnos quién es esta mente inteligente, en dónde está, y si esta mente inteligente diseñó el universo como dice el principio antrópico, porque sabía que íbamos a estar aquí. ¿Qué es lo que esta mente inteligente nos dice? Quiero leer un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 52, verso 13 y capítulo 50 hasta el capítulo 53. Este pasaje claramente habla de Cristo y dice de la siguiente manera: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habrían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Este pasaje de Isaías viene siendo un resumen de lo que es el Evangelio, de cómo Dios preparó a Jesucristo para que Él llevase en la cruz del Calvario el castigo que nosotros merecíamos, de cómo Él verá, dice, el fruto de la aflicción de su alma, porque a través de los siglos muchos hemos conocido y tenido en cuenta este sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, y a través de la fe hemos decidido arrepentirnos de nuestros pecados y acercarnos a esta cruz en donde Él sufrió todo este castigo por llevar nuestro pecado, y ahí por la fe hemos sido perdonados después de arrepentirnos, y hemos llegado a ser limpios por la sangre que fue derramada por Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. Así que el día de hoy, estimado amigo, yo te invito a que pongas tu fe en el Señor Jesucristo, porque Jesucristo es la manifestación del amor de esta mente inteligente, de este diseñador del universo, de este creador de la vida. Él tiene un propósito para la vida que Él creó en esta tierra, y Él tiene un propósito también para cada uno de los que me escuchan. Yo te invito a que busques en lo profundo de tu corazón y te acerques a Jesucristo para que puedas conocer a esta mente infinita, a este creador, a esta mente inteligente, a este Dios vivo, que es un Dios de amor y de misericordia. Te invito a que hagamos
una breve oración para pedir al Señor Jesucristo que venga a tu vida. Señor Jesucristo, me acerco a ti para darte gracias. Reconozco que he cometido pecado delante de ti y me arrepiento de ello, y por la fe te acepto como mi Señor y mi Salvador, y por la fe entiendo que tú lavas mis pecados y que a partir de este momento tú estarás presente en mi vida. Te doy gracias por ello y te pido que me permitas vivir de acuerdo a tu voluntad de aquí en adelante. Todo esto lo pido por Jesucristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario por mí. Amén. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.